bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Nos encontramos aún en Bangkok y vamos a ir a visitar otros templos bastante importantes de esta ciudad. Y hoy vamos a ir a buscar el bus local. ¿Nos acompañáis? ¡Vámonos! Este trayecto en bus nos ha costado 15 bahts por persona, un total de 30 bahts. Si hubiésemos hecho lo mismo en Grab nos hubiese costado en torno a los 100-150. Así que realmente sí que vale la pena investigar un poco con el Google Maps e ir con el transporte público. Además tiene aire acondicionado, está súper limpio, bastante vacío y muy fácil de coger, y además te ayudan mucho. Te preguntan dónde vas, les enseñas el Google Maps y aunque no hables Thai, ellos se esfuerzan para ayudarte a donde quieres llegar. Así que muy bien. Una entrada un poco especial porque casi nos la pasamos. Qué bonito que es. Aparte, ahora mismo está haciendo un viento que está moviendo todas las campanillas del templo y es un sonido muy especial. Ya estamos a punto de subir al Golden Mountain. La entrada para subir a este templo cuesta 50 baht. La verdad es que es uno de los más baratos que hemos visitado de momento en Bangkok. Aquí en el ticket dicen que es la corona de Bangkok. Vamos a ver si es verdad. Tenemos que subir todas estas escaleras hasta arriba de todo. Son menos de 300, pero con este calor vamos a sufrir. Este templo está construido encima de una montaña artificial. Durante muchos y muchos años fue el punto más alto de la ciudad de Bangkok. Ahora mismo ya no lo es, pero aún así es bastante bonito. Y justo aquí detrás nuestro tenemos la joya del Golden Mount, esta pagoda recubierta de pan de oro, y es impresionante. Además tenéis estas vistas a Bangkok. Dejamos el Gold Mount Temple y nos vamos al siguiente. Ahora vamos a ver el Buda de la suerte. Aquí vamos a dejar un deseo y lo vamos a colgar en el árbol del Buda de la suerte, a ver si se cumple. Este es el Buda de la suerte. Estamos yendo para el templo de mármol y creo que nos hemos equivocado de esquina, pero creemos que estamos dentro de un monasterio de monjes. De hecho no nos han dicho nada, somos los únicos turistas que estamos caminando por aquí. Yo creo que simplemente nos hemos colado y no se atreven a decir perdonad, no es aquí. Vamos para el templo, ahora sí. Bueno, ya hemos llegado al templo de mármol
De hecho, hemos entrado por una puerta secundaria y creíamos que estábamos dentro de un monasterio de monjes, porque al mismo tiempo este templo tiene una parte de convento y casas para los monjes, y parecía que estábamos donde no tocaba, pero resulta que sí. Y nada, ya estamos en el templo. El precio por persona son 50 baht y el ticket está muy chulo, uno de los mejores que hemos visto. Ya estamos dentro del templo de mármol que fue construido por el rey Rama V. Él decidió que quería construir un templo todo hecho de mármol blanco importado de Italia. Os podéis imaginar lo caro que fue esta construcción, y él simplemente quería demostrar a todo Bangkok y a toda Tailandia su poder y su riqueza con este templo, y la verdad que estamos solos dentro del templo ahora mismo, casi no hay nadie y es impresionante. Bueno, nos despedimos del templo de mármol y dentro de un rato seguimos el tour de hoy. Bueno, vamos a comer. Por el último templo de hoy, y este templo se encuentra en medio de Chinatown. ¡Qué ganas! Ya hemos llegado, es impresionante, Ya hemos llegado al templo Dry Meat. Os voy a dejar el nombre hoy por si no lo pronuncio muy bien, pero también es conocido como el templo del Buda de oro. En este templo concretamente está el Buda de oro más grande de todo el mundo, y ahora lo vamos a ver con todos vosotros y vamos para allá. La historia de este Buda es que estaba en otro templo y estaba recubierto de yeso, pero ese templo se destruyó y lo movieron al actual templo que estamos ahora mismo. En el trayecto del otro templo hacia aquí se les cayó al suelo, se rompió el yeso y vieron que era de oro macizo. Es el Buda de oro macizo más grande del mundo, que pesa 5 toneladas. Me parece una burrada y ahora lo vamos a ver. Bueno, no se puede grabar dentro, así que esto es lo mejor que os podemos enseñar, pero la verdad es que es impresionante. Y de un sitio tan dejado hay una cosa tan bonita. Hemos encontrado un hombre en medio de la calle y nos ha preguntado ¿dónde vais? Y nosotros vamos al mercado de Chinatown, y nos ha dicho ahora no, tenéis que esperar hasta las 7 de la tarde. Así que hemos pensado, en este vídeo no ha salido mucha comida y nosotros somos bastante gorditos, así que hemos venido a un café al lado del río a tomar un Red Velvet y un té tailandés. Está buenísimo. Vamos a comer. A Chinatown y ahora vamos a empezar a caminar por la calle principal. Vamos a ver qué tiendas hay abiertas. Ahora mismo son las 6 de la tarde, no es la hora pico, digamos, para Chinatown, pero vamos a ver qué está abierto. Que aunque no sea la hora pico, ya se ve bastante gente caminando, bastantes tenderetes de comida, de bebida, de otras cosas. Cómo es Chinatown en Bangkok, esta es la estampa típica del barrio. No sabemos muy bien qué es, pero es de espinacas. Vamos a probar.
Tiene salsa de soja y está muy bueno. Por un módico precio de 50 baht. Como veis es un poco caótico todo, pero en el fondo es ordenado. Aquí tenemos a la chica que va pidiendo las órdenes y ahí cocinan. Hemos decidido parar a comer en este sitio que había cola. Suponemos que si hay cola debe estar bien. Uno de los platos típicos que no os podéis perder si estáis en Chinatown es el crispy pork, que como veis lo tienen colgado en todas las paradas. ¡Qué crispy! ¡Qué bueno! Y otro plato súper típico de Tailandia, si no el más típico, es el mango sticky rice. Mirad qué buena pinta este mango. Bangkok es conocido por los templos, por la sonrisa de la gente y por muchas cosas, pero también es conocido por esta calle, Khao San Road. Vamos a dar una vuelta y ya acabamos el día aquí. A ver qué nos encontramos. No hay mejor manera que acabar esta noche con un mango sticky rice. La verdad es que Khao San Road nos ha decepcionado un poco, la verdad no hay mucha gente ni muchas paradas ni nada comparado con Chinatown que veníamos hace un rato, así que vamos a dejar el vídeo aquí. Si os ha gustado, suscribiros al canal, dale like y como siempre nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Adiós!